Go. Bienvenidos a una nueva edición de Pantalla Deportiva Podcast. En esta ocasión les traigo una muy amena conversación que tuve con Génesis Rivera, jugadora de baloncesto y periodista venezolana. Antes de iniciar, les recuerdo por favor que nos apoyen suscribiéndose al canal y activando las notificaciones. Ahora sí, disfruten de esta entrevista con Génesis Rivera para el episodio número 16 de Pantalla Deportiva Podcast. Bienvenidos a una nueva edición de Pantalla Deportiva Podcast. Hoy me acompaña Génesis Rivera, jugadora de baloncesto, graduada en periodismo y digna representante de mi parroquia Petare. ¿Cómo te encuentras, Génesis? Buenas noches, Humberto. Saludos. Gracias por la oportunidad. Gracias a Dios por este día, por este chance que nos da a ti y a mí de hacer y de hablar de lo que nos gusta. No sabía que eras de Petare. Bienvenido, tocayo, en esa parte. Y pues nada, gracias por la oportunidad nuevamente. Gracias a ti, Génesis. Génesis, comencemos hablando de tus inicios. ¿Cómo te iniciaste en el baloncesto? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el deporte? Eh, Todo empezó con el baloncesto respectivamente a la edad de más o menos 10. Empecé jugando voleibol. No, no me llenó como tal. Al lado de la cancha de voleibol entrenaban a un baloncesto. Eso fue en primer año en el liceo, en Gustavo Herrera. Pedro Rojas era el entrenador del equipo de baloncesto en ese entonces y las prácticas eran simultáneas con respecto al tiempo. Y yo siempre me distraía con respecto al voleibol y le prestaba más atención al básquet, agarraba la pelota de voleibol y empezaba a hacer los drills del básquet con la pelota de voleibol, el profesor se molestaba, bla, bla, bla. Decidí cambiarme, fue algo riesgoso porque lo tomaron como falta de respeto, porque yo no había entrado al colegio por voleibol, por baloncesto, perdón, sino por voleibol, bla, bla. Pero bueno, valió la pena los regaños, valió la pena ese sustico, porque desde que empecé a entrenarlo como tal, bueno, no paré de sentir amor y ser fiebruda por ese deporte en todos los sentidos. No solamente jugarlo, sino observarlo, comentarlo, analizarlo, eh, grabar, tomar fotos, simplemente todo acerca del baloncesto nunca dejó de gustarme y me motivó. Luego de ahí, bueno, un par de distritales con Liceo Caracas. Enrique Gil fue mi primer entrenador así a nivel femenino. Historia divertida es que Leinel Pino, quien fue la primera actualmente mujer en la Superliga como árbitro esta temporada, fue mi primera entrenadora como, digamos, baloncesto organizado a nivel distrital en Caracas. Entonces, desde ahí, bueno, Distrito Capital, Selección de Venezuela y bueno, hasta lo que soy hoy día, gracias a Dios. Perdón. Vamos a hablar de esa primera experiencia con la selección nacional, la U17, un suramericano donde quizás a Venezuela no le fue tan bien, pero tú tuviste números bastante interesantes, estuviste entre las mejores anotadoras, mejores en porcentaje de triples. ¿Cómo viste esa primera experiencia representando al país? Eh, yo creo que esa fue la primera competencia que abrió mis ojos, mi mente a nivel de mis capacidades y cómo podrían ser tomadas a nivel internacional, porque ver jugadoras como en mi vida, yo nunca había visto jugadoras como las de Brasil o Argentina, cuyas capacidades atléticas son algo peculiar con respecto a Venezuela. Fue una competencia que wow, me motivó muchísimo, porque saber que yo estuve a nivel de esas jugadoras como las brasileras o las mejores argentinas, para mí fue muy motivador. Fue muy duro porque creo que era muy inmadura en ese entonces, de verdad que mentalmente no estaba en una buena posición, pero creo que sí aprendí mucho y fue algo que, como siempre, Dios utilizó para moldear mi juego, mi personalidad a la que es hoy día. De ahí, ¿cómo llega la oportunidad de ir a Estados Unidos en primera instancia con Panola? ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Cómo lo tomó tu entorno, tu familia? ¿Cómo fue esa etapa
hasta llegar a Estados Unidos? Bueno, yo recuerdo que de mi familia yo fui la primera atleta de alto rendimiento, primera basquetbolista. Mis padres son colombianos, por lo tanto lo que se respira a nivel deportivo es fútbol, mayormente. Y baloncesto era como que, wow, this is new. Y mis papás tomaron bien todo esto, nunca se negaron a que yo practicara el baloncesto, a pesar de que sabemos que es algo polémico para ciertos padres con sus hijas, pero gracias a Dios ese no fue el caso para mí. Y bueno, Dios ha abierto muchas puertas. Enrique Gil fue el primer entrenador que mencionó esto de irme a Estados Unidos, cuando yo ni siquiera lo creía. Él lo mencionó, recuerdo que le dije a mi mamá que yo tenía que estudiar inglés, porque yo tenía un talento fuera de serie. Y no lo tomé en serio, honestamente, hasta un par de años después que yo dije, wow, esto es real, porque ya mucha gente lo mencionaba. Y de ahí, bueno, a nivel de campeonatos nacionales, recuerdo que antes de yo irme a Estados Unidos en el 2015, en Venezuela regularmente se hacían muchos campeonatos nacionales de diferentes categorías. Y yo tuve mucho material del que se sacó mucho trabajo, que se envió a Estados Unidos. Lo vieron varios entrenadores de JUCO, respectivamente de DICAI. Le gustó mucho mi trabajo, mi talento, quien fue mi entrenador en Panola. Excelente persona, wow, con él más allá de entrenador, para mí fue un padre literalmente. Cuando llegué a mis primeros 2 años, empecé a ver el baloncesto de otra manera. No, ya no era solamente el deporte que me gustaba y que me apasionaba, sino algo que podría ayudar y abrirme muchas puertas, no solamente estando en la cancha yo jugando. Y bueno, no se me aprueba la visa la primera vez, que él estaba en ese entonces en Connor State College, que era una escuela en Oklahoma. Se me niega la visa, duró un año más para esperar, ya que tenía que mínimo de 6 meses, pero obviamente sabemos que es mejor un año. Esperé y el año siguiente se me aprobó. EDICAI transfirió de escuela, a la cual yo también decidí transferir con él, y fue Panola College en el estado de Texas, en Estados Unidos. ¿Te costó esas primeras instancias ya en Estados Unidos, el proceso de adaptarte no solo a un nuevo, como comentas, un nuevo estilo de baloncesto, sino también a la parte académica, nuevos compañeros, un nuevo idioma? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Fue frustrante, creo que es la palabra, porque simplemente era no poder responder las cosas, porque yo sí entendí, gracias a Dios, él me ha dado ese talento también de aprender los idiomas rápido, pero entonces mi nivel de comprensión era muy bueno. Ya después del cuarto mes yo entendía muchísimo, pero no sabía expresarme, no sabía hablarlo bien. Y bueno, creo que la parte de ser paciente me costó muchísimo. Y fue algo más frustrante. Gracias a Dios tuve personas que de cierta manera u otra fueron muy pacientes y me ayudaron mucho en ese proceso de transición. No solamente de idioma, sino cultural, deportivo, porque fueron muchas cosas, pues. Que a nivel ya deportivo, ¿qué valoras esa experiencia que te ayudó a aprender o a mejorar de tu juego? Creo que el hecho de ser capaz de poder levantarme cada día a mejorar alguna debilidad de mi juego. Yo era muy confiada cuando antes de irme. Cuando estaba aquí en Venezuela, simplemente creía que porque ya tenía algo, ya era atlética, ya saltaba mucho, ya atacaba muy bien por las dos manos, era suficiente, mucho más que eso. Personalmente yo lo veo así. Yo siento que la parte de comunicación en la cancha es importante, algo que entendí ya fueron mis últimos 2 años en UMass. La parte
de apoyar a tus compañeras de equipo, de entenderse unas a otras, de entender sistemas. El sistema siempre ha sido una de mis debilidades, pero hay una importancia, hay un porqué detrás de todas estas cosas, detrás de toda una buena cortina, detrás de un box out, detrás de todas estas pequeñas acciones que nos las recalcan mucho y las oímos mucho, pero que de verdad son importantes. Creo que eso lo aprendí allá los primeros 2 años, vale decir, lo valoré muchísimo y lo valoro aún mucho más a raíz de esas experiencias. Génesis, esa etapa en UMass, te convertiste en la tercera venezolana en poder estar en la NCAA. Jugadoras que han pasado por el sistema académico de Estados Unidos y están hoy en un buen nivel, como Rosely Silva, Daniela Wallen, Mariana Durán, no tuvieron ese chance, ahora están las tres en Europa. ¿Cómo viviste esa etapa? ¿Cómo se dio? ¿Qué valoras esa experiencia en la NCAA? Bueno, antes de empezar, antes de responder esa pregunta, para mí es importante destacar, enfatizar y resaltar que no importa de qué escuela una persona pueda graduarse, siento que el talento siempre va a estar ahí. Y bueno, estas jugadoras, 3 que mencionaste, todas las respeto muchísimo y de verdad que mi comunicación con ellas es buena. Pero de vuelta a la pregunta, fue muy especial obviamente para mí, ya que, wow, para mí personalmente era una meta, no solo por lo que significaba en el país a nivel de baloncesto, sino porque para Génesis era una meta, fue para lo que ella fue allá, no solamente fue para conseguir un título, sino que fue una meta personal. Y la logré, gracias a Dios. Dios me dio la fuerza porque no fue fácil, para nada fácil. Yo recuerdo cosas y wow, fue muy difícil. No es nada fácil como suena. Fueron muchas noches tristes, muchos desconciertos, muchas lágrimas después del juego. Bueno, series de cosas que se tienen que pasar, supongo, para el crecimiento, no solamente deportivo, sino personal, en la vida de nosotros, las personas, atletas en este caso. Pero especial, súper especial para mí esos 2 años en UMass y lo que se alcanzó a nivel nacional, digámoslo así, en esa parte. Tuviste un muy buen primer año, ¿no? Debutaste incluso con un doble-doble, tuviste un partido donde igualaste el récord de triples del equipo. ¿Cómo viviste ese primer año? ¿Cómo fue el nivel con el que te conseguiste? ¿Qué tanto cambió con respecto a lo que habías vivido en Panola? Bueno, ese primer año fue tremendo, incluso yo lo llamaría, como le llaman los norteamericanos, un roller coaster. Literalmente fue el más grande roller coaster que yo he tenido en mi vida, ya que yo venía de un programa como Panola, como mención honorable All American, y llegué con esta mentalidad de que ya era suficiente, de que ya me quería un equipo bueno, y resulta que ese primer día de práctica todos los entrenadores era contra mí, Génesis, Génesis. Y desde ese día yo dije, ya va, esto no es como Panola anymore. Entonces, desde ese día, mi nivel de exigencia aumentó. Siempre fueron todos los entrenadores en contra de mí, literalmente, pero nunca lo tomé tan personal porque sabía que ellos veían algo en mí que yo no veía. Y esa era la verdad en este caso. Pero me costó mucho entender eso, de verdad que sí, muchísimo, porque la verdad es que uno no sabe a veces qué pasa por la mente de los entrenadores. Uno a veces entiende, pero no siempre es verdadero lo que uno presume. Entonces ese primer año para mí fue una bendición. Creo que la primera parte de la temporada fue, hasta yo mismo estaba en shock. Estaba jugando a niveles que yo de verdad que no sabía que podía hacer. Bien, tú mencionaste ese juego de los 7 triples. Para mí fue un día que, wow, yo sé que
yo venía entrenando muy duro para cosas así. Incluso un año antes de eso yo cambio mi mecánica de lanzamiento porque yo lanzaba totalmente distinto y eran muchas horas continuas en el gym, pero ese día de verdad que significó bastante para mí. Luego de la segunda parte, de la primera parte, perdón, ya entrando a lo que fue la segunda parte de ese primer año, fue un periodo de depresión para mí. Pasaron muchas cosas familiares en mi vida que me, me ayudaron a entender que estaba idolatrando mucho al baloncesto. Por eso vuelvo y recalco la necesidad de entender que el baloncesto no es solamente en la cancha, o lo que damos en ella, hay mucho, mucho más allá de baloncesto. Entonces, luego de ese periodo duro, que pienso que fue necesario en mi vida, aprendí muchísimo en base a lo que venía ese segundo año en UMass, que fue muy diferente a lo que yo expecté, incluso a los que mis compañeras expectaban, los que todos expectábamos, ya que comienzo abriendo 5 partidos, luego de ahí todo cambia. Empiezo a salir desde la banca, jugué como 3 juegos, perdón, hubieron 3 juegos seguidos o 4 en los que no jugué nada de tiempo sin ningún tipo de explicación, literalmente, donde solamente me obligaban a seguir trabajando duro. Y bueno, creo que si no hubiera pasado por lo que pasé esa segunda mitad de la temporada pasada, la situación hubiera sido otra. Pero me fui, creo que fue la voluntad de Dios y por eso me alegro, porque sí sé que fue su voluntad. Me fui contenta con lo que fue mi actuación en UMass. Yo sé que pudo haber sido más porque tuve la confianza de los entrenadores desde el día 1 y debido a mi inmadurez, supongo que no pudo hacerlo mejor. Pero de verdad que me contenta mucho y siempre estaré feliz de decir que soy UMass alumna, que me gradué ahí, que jugué para Coach Tori Verdi, que ese programa fue uno de los que más me ayudó a mí como jugadora, de los que no, ha sido uno de los entrenadores más difíciles después de Oscar Silva, el coach actual de los Centauros de Portuguesa, pero definitivamente me han ayudado y he mejorado muchísimo como jugadora y también como persona. Antes de meternos con lo que fue esa experiencia que estuviste en Chile, estuviste con la selección de mayores en un torneo que no le fue tan bien a Venezuela, quizás la preparación no fue la adecuada, tampoco viste muchos minutos. ¿Cómo viviste esa experiencia en el Suramericano en Colombia? El Sudamericano en Colombia fue bastante atrajeado, creo que es la palabra, porque hubo muchísima descoordinación con respecto a vuelos, fechas, itinerarios y bueno, series de cosas que obviamente la situación del país lo dicen todo. Pero también deportivamente fue otra experiencia que me dio duro, que me enseñó bastante. Primero el factor altura. Yo nunca en mi vida había experimentado eso, esto de la altitud, de no sé qué, de que el cierto nivel sobre el mar, de verdad que pensé que hasta era un mito, pero es realidad. Y cuando yo llego de Massachusetts saliendo verano, y llego no me acuerdo exactamente la ciudad donde fue, y el primer sprint, ya yo literalmente no tenía oxígeno, para mí eso fue súper nuevo literalmente, y no le voy a echar la culpa a eso porque yo venía de una buena preparación en Estados Unidos, simplemente no la adecuada para este tipo de ambiente, y menos en el tiempo porque si bien recuerdo tuvimos 3 días de preparación o 2 y medio previo al primer encuentro del Suramericano. Entonces ya bueno, esa parte creo que ya nos pinta nada bien. Aprendí muchísimo, también me volví a quedar impresionada porque ver jugadoras como, no recuerdo una alta muy buena de Brasil, se me olvidó el nombre, Dos Santos, Paisao, todas estas jugadoras con las cuales yo me pude medir de tú a tú. Obviamente el partido contra Brasil fue malo, pero sentir ese roce me ayudó a entender que sí puedo, que sí estoy en las capacidades de esas jugadoras y mucho más. Individualmente no fue nada bien, creo que como equipo tampoco, el equipo no se engranó como
como otros años, pero aprendí muchísimo, muchísimo, que es lo bueno, es lo que me importa siempre. Ya sea que me vaya bien o mal, la experiencia que pueda obtener es lo que más me ayuda. Y con respecto a Chile, bueno, la mejor de mi vida a nivel profesional. Solamente ha sido la primera, pero hasta ahora, bueno, espero que todas las que vengan sean así. Un club de UDECONCE que me abrió las puertas muy bien, me dieron mucha confianza a los entrenadores, rodeadas de personas que, wow, que hicieron esa experiencia mucho más importante y mucho más buena para mí. Terminaste promediando 18 puntos, 9 rebotes. Ya comentas que fue una muy buena experiencia, pero luego de eso, recuerdo que el amigo Ender Carrasquel publica una entrevista que te realizó, donde indicas que en ese momento, más o menos a mediados de octubre del año pasado, ibas a pausar el baloncesto. Eh, ¿Qué pasó Fuertes ahí? declaraciones. ¿Qué pasó ahí? Si se tiene en cuenta lo que pasó, que no sabíamos que iba a pasar, casi que tomaste el mejor momento, ¿no? Porque tú tomas ese descanso y después le tocó a todo el mundo, a todo el baloncesto paralizarse igual unos meses después. Pero ¿qué te llevó a tomar esa decisión y qué hiciste en ese periodo, en este periodo que has estado alejada un poco de las canchas? Sí, excelente pregunta, la estaba pensando. Y estaba un poquito fuera de base, pero creo que estaba lista para responderla. Eh, eh, fue tremendo, fue buena esa declaración porque yo me acuerdo que creo que lo puso como que casi que de título, por ahora no voy a volver a jugar baloncesto, que fue textualmente lo que yo dije, bueno, por ahora, algo así, yo sé que fue no por ahora. Y la verdad es que yo tuve ofertas right after Chile. Tuve una amiga que me estaba ofreciendo en Grecia, si no me equivoco, y también tuve una llamada para ir a jugar a Turquía, así. Pero ya había tomado una decisión con respecto a mi profesión, que es el periodismo y la creación de contenido, producción y dirección. Yo me gradué. Cuando me graduó, yo tomé ciertas clases que me ayudaron a mí a entender y a decir, wow, esto es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Y en base a eso, yo dije, el baloncesto siempre va a estar. Yo aún estoy joven, yo aún no voy a cumplir 30 años para decir, oh, tengo que jugar más porque ya en 2 años ya. No. Entonces yo dije, tenía un año más en Estados Unidos para quedarme legal con mi visa. Quise sacar lo mejor y lo que más pude de toda esta área del periodismo. Y créeme que lo logré. De verdad que luego que regreso de Chile, mi, mi nivel de instrucción y de llenura, por llamarlo de alguna manera, con respecto al periodismo fue muy grande, porque trabajé de pasante con la parte de medios de la escuela, Athletics, Media Department, y también tuve una posición como directora de redes sociales de un centro de la biblioteca de la escuela, más que todo. Entonces yo manejaba toda esa parte. Experiencia que me ayudó mucho a agarrar muchas ideas con respecto a esto, pues, de lo que ya a mí me gustaba. Y que me sirvió muchísimo porque UMass tiene una facultad de periodismo tremenda a nivel nacional, sin contar los profesores con los que llegué a estar, que wow, tremendas personas y profesionales. Entonces, bueno, Génesis ha estado enfocada en periodismo y creación de contenido todo este tiempo que ha estado alejada de las canchas. Yo me iba a ir a España este año, ya había firmado un contrato, pero por cosas de visado no se pudo completar, yo decidí desistir y dejarlo todo para el año que viene. Hubo algo de disparidad con el club y la documentación, entonces preferí dejar las cosas por decisión personal y porque sé que no es fácil estar afuera para el año que viene. ¿Te has mantenido entrenando por tu cuenta? ¿Has seguido de alguna manera manteniendo la condición para cuando puedas volver?
Total, total, siempre estoy caimaneando, voy a decir que tengo las mejores facilities para entrenar siempre, ni las herramientas más grandes, mejores, pero siempre trato de mantenerme en forma de una u otra manera porque es importante, sigue siendo mi trabajo el baloncesto y sigue siendo lo que quiero hacer, dedicarme de lleno en los siguientes, no sé, 6, 7 años de mi vida. Génesis, ya para terminar un poco, en cuanto a tu nivel de juego, ¿qué crees que te falta por mejorar? Actualmente, creo que te lo había mencionado al principio, es la parte mental y sistemática del juego. Ya todas las habilidades Dios las puso ahí, no es por alardear, la gloria es para Él siempre, pero Él ya puso dones y talentos con respecto a la parte física y atlética de mi persona. Simplemente las debilidades en ese siempre ha sido mental y sistemáticas con respecto al juego. Creo que una vez yo lleve mi mente al nivel que debe estar, no solamente high level professional, pero enfocada como debe estar siempre, yo creo que mi juego daría mucho de qué hablar, si Dios quiere. Solamente mejorando la parte mental, porque siempre ha sido mi debilidad y creo que para nadie es un secreto. Perfecto, Génesis. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy bueno poder conversar contigo y esperamos verte muy pronto de nuevo en las canchas. Amén, y muchas gracias a ti, Humberto, por el tiempo, la entrevista, y bueno, gracias, de verdad que sí. Así llegamos al final de este episodio, el último del año 2020. Quiero aprovechar para agradecerles por acompañarme en este recorrido, por ver los videos y suscribirse al canal. Muchísimas gracias en verdad. De igual manera, a los 16 invitados que pasaron por acá, mi agradecimiento por tomarse un espacio de su tiempo para conversar con nosotros. Por último, a esas personas que me han estado apoyando con el tema de la edición, el diseño, con la coordinación de nuevas entrevistas. Muchísimas gracias en verdad por su apoyo, han sido una parte muy valiosa de este proyecto. Mis mejores deseos para todos en estas fechas y nos vemos en enero con nuevos episodios de Pantalla Deportiva Podcast. Go.